Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a otro miércoles de Zona. Esta noche nos acompañan la curadora Tania Ragasol y el artista Eric Heidelberg, quienes nos estarán platicando sobre el proyecto Los Marchábamos, Regresábamos Siempre, que se presentó en la 60ª edición de la Bienal de Venecia, en el Pabellón de México. Entonces, sin más, les pido un aplauso para... comienzo a este miércoles de Zona. Muchas gracias, Güey. Está muy pegadita, ¿verdad? Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Lo que hemos pensado Eric y yo para esta noche es hablar un poco del proceso. Creo que una serie de coincidencias afortunadas nos trajeron hasta este momento. Ha sido una ola, un torbellino de 10 meses, ya van 10 meses, que empezó en septiembre del año pasado. Como muchos de ustedes sabrán, en septiembre del año pasado fue la primera vez que el gobierno, es decir, la Secretaría de Cultura, la Coordinación Nacional de Artes Visuales y el INPA lanzaron una convocatoria abierta por primera vez para participar con un proyecto curatorial de entre 1 hasta 3 artistas que pudiera representar a México en el próximo pabellón de la Bienal de Venecia. México ha estado muchas veces en la Bienal de Venecia en nuestra memoria reciente contemporánea, pero en realidad hubo mucho tiempo en el que no estuvo. La primera vez que México participó en la Bienal de Venecia fue en los 50, y luego en nuestra historia reciente ya llevamos como unas 10 ediciones o bastantes de arquitectura y de arte. Y también por azares del destino, tanto Eric como yo ya habíamos estado involucrados en otros procesos de invitación a proponer proyectos cuando se hacía a puerta cerrada, es decir, se invitaba a artistas y a curadores, se hacía un concurso pero con invitación. Entonces, en esta convocatoria abierta que salió en septiembre, tanto Eric y yo empezamos a recibir los links de esto. Ha sido una aventurota muy interesante, muy bonita. Van a ver unas fotos muy bonitas. Decidimos mezclar fotos. Perdón, hola a todos y a todas. Perdón la interrupción, Tania. Para aclararles, lo que van a ver en el fondo es una selección de varias fotos. Queríamos compartirles todo el proceso, desde que aplicamos, desde que nos dieron la noticia. Van a ver fotos muy ridículas, pero en realidad queríamos hacer este proceso lo más abierto posible, porque, como decía Tania, es un torbellino que tiene mezcladas mucha emoción, pero también mucha tensión, muchos encuentros, desencuentros, un paisaje increíble, una ciudad maravillosa, un evento increíble, pero una presión también súper grande. Y queríamos compartir todo, desde nuestras primeras pláticas, bocetos, empezar a construir la pieza y luego llegar a Venecia, armarla y presentar finalmente la pieza, ¿no? Entonces, solo quería hacer esta aclaración porque van a ver fotos curiosas. Y eso, y que se volvió un trayecto profesional, pero inevitablemente personal, no solamente por el tema que toca el trabajo de Eric, en este caso en particular, sino por lo que implica representar a tu país en esa plataforma que es la Bienal de Venecia, que no creo que haya artista que no quiera estar en la Bienal de Venecia, y que sigue siendo una plataforma desde la cual se proponen muchos temas para tratar desde el arte, ¿no? Obviamente, cuando recibimos el link de la aplicación, yo dije no hay tiempo y decidí no hacerlo. Inevitablemente empecé a fantasear un poco con lo que sí se podía hacer si tuviéramos más tiempo, pero en eso me sucedió la vida, me trajo a Eric a mi vida. Roberto Velázquez, que está aquí enfrente de nosotros con Gabriela Correa, que son colaboradores tanto de Eric como míos. Roberto me propuso, ¿por qué no escuchas? Eric nos quiere presentar un proyecto que tiene, porque, ojo, la convocatoria que salió en septiembre
pedía un proyecto inédito. Entonces, obviamente uno piensa, septiembre, proyecto inédito, montar abril, esto es una locura. Sostengo que la razón por la que, en parte, una de las tantas razones por las que llegamos aquí es porque Eric ya tenía una idea de proyecto, tenía un material grabado, que ahora les va a platicar de qué va, que cuando yo vi las primeras imágenes y las primeras ideas, entendí perfecto por dónde iba. La convocatoria también decía que la propuesta tenía que tomar en cuenta el tema extranjeros por todas partes, que es el tema decidido por este año director de artes visuales y curador de la Exposición Internacional de la Bienal de Venecia, Adriano Pedrosa, y en la misma convocatoria venía el statement curatorial de Adriano. Entonces, claro que ahí fue, si quieres tú platicar esa parte, porque ahí fue cuando tú dijiste, este proyecto que yo tengo guardado y que quiero empezar a sacar de la caja, sí, tiene una salida. Pues, como decía Tania, fue una cadena de consecuencias afortunadas. Antes de que saliera la convocatoria en México, yo había empezado a rescatar este material que había grabado en 2019 con una familia de migrantes albaneses que se va a vivir al norte de Italia hace más de 30 años. Y yo los conocí, hice estos videos y dejé guardado ese material durante varios años hasta que en algún momento sentí que era el momento preciso para sacar ese material. Y hablé con Marta Buch, que es la editora con la que he colaborado desde hace más de 10 años. Y le dije, oye Marta, tengo ganas de que empecemos a trabajar este material, no tengo ni presupuesto ni venue donde lo vamos a mostrar, pero empecemos a clasificar el material. Y 3 meses después es que sale la convocatoria, y cuando leo el tema, el título y el statement de Adriano Pedrosa, esto de extranjeros por todas partes, y esta idea del extranjero extendido hacia los artistas y también hacia las minorías, dije, creo que es perfecto el proyecto para entrar al concurso. Y ahí fue justo lo que contaba Tania, a través de Roberto Velázquez y de Gabriela Correa, es que pues nos juntamos los tres y decidimos participar. Metimos nuestra propuesta a mediados, casi finales de septiembre, y yo tomé una resolución. Dije, el día 1 que metimos la propuesta, dije, voy a empezar a trabajar el proyecto como si ya nos hubieran dado la Bienal, porque si saliera va a ser imposible que terminemos a tiempo. Y, oh sorpresa, a finales de octubre nos dan la noticia, y es una presión terrible porque solo tienes prácticamente lo que queda de octubre, noviembre y principios de diciembre. Desde mediados de diciembre hasta mediados de enero todo está muerto, y en marzo teníamos que enviar todas las piezas. Entonces es un estrés gigantesco terminar un proyecto de una dimensión así, y para un evento internacional de la calidad como la Bienal de Venecia. Cuando ahora saldrán las fotos de, bueno, salió una mesa en un campo, en una campiña, que son las fotos primeras que yo vi de ese video, de una familia reunida alrededor de una mesa. Y lo que yo encontré con lo poco que habíamos hablado en ese momento, Eric y yo, cuando me contó el proyecto, enseguida entendí que yo también estaba pasando por un proceso de empezar a abrir mi propia caja de Pandora, con una investigación volteando hacia atrás. No hay que olvidar que se llama Nos marchábamos, regresábamos siempre, con esta idea de el eterno retorno. Ya entraremos en más hacia el título, pero esta idea de volver al pasado, y que entendí muy bien cuando Eric me dijo, es que cuando yo vi a esta familia reunida alrededor de una mesa y compartiendo algo, extrañé algo que no me pertenece, porque es lo que vivió mi familia migrante. Y le entendí enseguida esa sensación, como ese dolor o nostalgia heredada, como una especie de sombra que heredas cuando tu familia
sufrió y llegó a otro país para hacer vida. En mi caso particular tiene que ver con la Guerra Civil Española, el caso de Eric, incluso siglo XIX, llegaron sus abuelos, de Líbano y de Berlín. Y yo entendía muy bien lo que Eric quería lograr con esas imágenes en el sentido emocional y en el sentido de lo que luego ya le pusimos palabras, el periplo emocional del migrante, no solamente las consideraciones obviamente físicas del trayecto, sociopolíticas, geopolíticas y el mapa de migraciones mundiales que hay hoy en día en el mundo, sino realmente cómo era posible que incluso nosotros, privilegiados y suertudos, familias que encontraron un hogar en México, teníamos ese fantasma o esa idea de un dolor heredado, de un proceso heredado, pues y que el mundo seguía avanzando y seguía viendo estos procesos y cada vez, como sabemos, como mucho más difíciles y crueles. Pero lo importante del proyecto para mí, entendiendo desde el principio, que era una familia, no importaba que era de Albania, importa para la familia, importa que la familia tiene un nombre y un apellido, lo cual los hace muy reales, y que tienen una relación personal contigo, ¿no? Que también esa es una pregunta que nos han hecho mucho, y es realmente una relación de amistad que tienes con esta familia de muchos años, y que te permitió ver esta otra cosa de la que queríamos hablar. Entonces sabíamos que iba a haber video, pero queríamos que el espacio fuera realmente un pabellón. En las imágenes que habíamos visto de otros pabellones de México, proyectos que nos gustan mucho y de artistas que respetamos profundamente, el montaje nos parecía que eran como pequeñas exhibiciones, sobre todo el último, ¿no? Que habían sido 4 artistas, y nosotros realmente queríamos lograr un espacio pabellón, pensando en que esta ocasión fueron 88 pabellones nacionales. Entonces también hay que entender que los visitantes a la Bienal, además de ver la exposición internacional, que es extensa y en 2 locaciones, están en el Arsenal y en los Jardines, además los pabellones también están repartidos entre el Arsenal y los Jardines en Venecia y luego en otros espacios de la ciudad. Entonces, que realmente tu pabellón te diga algo o genere algo en ese espacio era muy importante para nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, todo el proyecto surge por esta relación personal que tengo con la familia Doda, que migra desde hace más de 30 años de Tirana, la capital de Albania, hacia Italia, y se establecen finalmente en una zona en el norte, en la región de Brescia. Y desde las primeras reuniones que tuve con ellos, es decir, cenas y demás, me conmovía muchísimo la manera en la que ellos celebraban el estar juntos como familia, el que un país ajeno los había adoptado, pero al mismo tiempo ellos no cortaban los lazos culturales con su país. Entonces seguían comiendo la comida tradicional albanesa, de pronto empezaban a cantar, a bailar, a recitar poemas en albanés, y esto me trajo una especie de nostalgia hacia un pasado que me hubiera gustado vivir, pero que no tuve, sobre todo con mis abuelos maternos, que ellos llegan a México en 1918, de Líbano, huyendo de las condiciones de vida que tenían en Beirut. Pero ellos, a diferencia de esta familia, deciden cortar por completo con sus raíces y con la familia y con el idioma. Mi abuelo no quiso enseñarle árabe a nadie de la familia. Sin embargo, en todas las comidas familiares no faltaba nunca la comida libanesa, y por ahí música y demás. Entonces, para mí, la mesa con mi familia era ese lugar de encuentro con un pasado que no me tocó vivir, pero que extrañaba de alguna manera, y que todavía hasta la fecha no encontramos una palabra para describir este sentimiento que pues es diferente a la nostalgia, es como una nostalgia prestada de un pasado que no fue tuyo. Sin embargo, cuando veo a esta familia de partir ante la mesa y compartir momentos de intimidad y de cariño, fue casi como ver un espejo hacia el pasado de mi familia. Y una noche, mientras estaba yo en Italia, soñé a toda la familia comiendo en una mesa larga
en medio de la campiña italiana. Era verano, el clima era increíble, súper caluroso, el campo era precioso, lleno de flores silvestres y demás. Entonces le propuse a la familia y en menos de 20 minutos empezamos a empacar en 3 coches, mesas, sillas, los objetos que eran importantes y simbólicos para toda la familia, las copas con las que se casó la madre, todos los jarras, platos con las que habían desayunado ellos siendo niños desde Tirana. Y de pronto estábamos ya en el campo, montamos esa mesa y lo único que pensé era, yo lo que quiero grabar es estas situaciones familiares que he visto todos los días con ellos. Y lo único que hice fue fijar el foco de la cámara a 1 metro de distancia de la lente y les dije, ustedes celebren, y yo me fui lejos, escuchaba la reunión, reían, cantaban, y me fui acercando poco a poco, de tal suerte que todo el paisaje se ve borroso, hasta que la cámara, girando en espiral casi como un insecto, se va acercando a los personajes y a la mesa y van entrando en foco, y es casi como entrar al corazón de la mesa. Y la idea era rescatar esos gestos primigenios, ancestrales, humanos, el compartir gestos afectivos de amor, de cariño, de despedida, porque justo esta reunión para ellos era una especie de celebración y un duelo. También lo tomaron como una especie de despedida de la madre. La madre todavía vive y de hecho vino al opening del pabellón, cosa que fue bastante emotiva, pero ellos, justo lo que vemos ahora, pues lo tomaron como esta dualidad entre celebrar la vida, celebrar el lugar y el paisaje que los acogió, pero también reconocer que viven en un eterno viaje a querer recuperar esa Albania que dejaron atrás y que está perdida por siempre. Y todo esto sale de una anécdota que me cuenta uno de los miembros de la familia. Ella se llama Merita Doda, que es uno de los personajes principales del video. Me dice, cuando yo salí de Albania era una joven de 23 años y en el momento en el que pisé Italia me convertí inmediatamente en una mujer de 50 años. Y ahora que ya tengo más de 50, que siento que puedo recuperar mi juventud y puedo volver libremente a Albania, esa Albania que dejé cuando tenía 23 años ya desapareció por siempre y ya no la voy a poder recuperar. Sin embargo, siempre la buscamos. Y eso fue la idea y todo el tejido emocional y nostálgico que tiene toda la pieza. Y de ahí el título, nos marchamos, regresamos siempre, como querer buscar siempre ese lugar que se fue para siempre. Y el título lo saqué es una apropiación de una escritora francesa que me gusta mucho, que se llama Marguerite Duras. Entonces, ahí están viendo como el espacio del pabellón cuando estaban montando ahí estamos en el aeropuerto. La verdad es que veo las fotos y no puedo creer que ya fuimos y regresamos, ¿saben? Todavía mi cuerpo está en fase de preparar el proyecto porque todo fue muy rápido. Y eso creo que es importante de decir. El proyecto al final, digamos, se materializó con 4 elementos importantes y un quinto que es el que como que aglutina todo, que es el video en sí, el registro de aquello que atestiguó Eric, que es esta reunión de esta familia que claramente ves que son un grupo de personas que están reunidas alrededor de la mesa. Al centro del espacio, lo primero que te recibe cuando entras al pabellón es la mesa. Esta mesa que Eric reinterpretó en escultura, la pieza toda como mesa está concebida como una sola escultura hecha por 80 esculturas de cerámica que Eric preparó, que se ven además de una manera muy espectacular en el espacio. Y
y generaron como mucha conmoción porque, ¿cómo? ¿Y las hizo el artista? Y yo, claro, o sea, el artista las hizo con sus manos. Porque pues sí, habrá otros artistas que las podían mandar a hacer, pero lo impresionante de esa cerámica para mí, también cuando la vi, es que son esos objetos que puedes ver en la mesa, que de por sí cuando los ves los reconoces como propios, aunque no son los tuyos. Que eso era lo que más nos interesaba de este proyecto y lo que un poco el jurado nos dijo que había sido un acierto en lo que propusimos, en el sentido de que iba más allá de nacionalismos o folclorismos o regionalismos, sino que estábamos hablando de emociones humanas, sin coordenadas, sin límites geográficos precisos, a partir de no solamente gestos, sino objetos reconocibles, como eso, como ver una jarra, que a lo mejor no es la de tu abuelita, pero sabes que contiene agua, ves un plato y sabes para qué sirve. Pero estos objetos que rehizo Eric en el espacio, en cerámica, están como a medio ser, o se están deshaciendo o se están haciendo, están como gritando pero en silencio, están como en un proceso de que ya se acabó la fiesta, tienen toda la historia, están cargados de sentido y de sentimiento estos objetos, pero al mismo tiempo están como detenidos. Y cuando entras al espacio, ahora verán fotos, se ve esta mesa blanca como suspendida, porque el suelo, que no es casual, es un suelo negro de, no me acuerdo el material, ahorita nos van a decir mejor el técnico, productor, museógrafo, pero bueno, está la mesa que te recibe, está el video y hay una silla también que es muy importante, no sé si quieres hablar de esa silla, nada más adelanto que es una silla que se dejó lejos de la mesa como separada, pero cerca, que hace eco con una silla que fue dejada vacía a propósito cuando se reunió la familia, como para hacer muy evidente, como hacer presente la ausencia de esas personas que faltan o que se han ido de nuestra vida. Y entonces Eric hizo una escultura que hace eco de eso. Sí. Cuando hicimos esta grabación en el campo, deliberadamente dijimos, dejemos una silla vacía por ese familiar que no está, o ese familiar que se fue o no llegó o estará por llegar. Y después de filmar a la familia, decidí hacer un viaje por Albania porque me era muy importante ver el paisaje de donde había venido esta familia. Quería registrarlo e integrarlo y mezclarlo a ese paisaje nuevo que los había recibido. Y estando allá me di cuenta de un ritual albanés que tiene más de 300 años de historia sobre migración, en un parque que en albanés es muy bonito, es Lendina el Loteve, quiere decir la pradera de las lágrimas. Han ido por cientos de años las familias a despedir a los que se van, y en un pequeño santuario les encienden una vela como esperanza de su regreso. Entonces, para esta escultura decidí unir esa silla vacía del video con el ritual albanés de encender velas, que si bien no es solo un ritual albanés, es un ritual que tenemos todos y que está en la cultura visual. No sé, hablábamos desde películas como Macario, ¿no?, en México, y justo la idea era poner en el pabellón esa silla y que cada día se fuera encendiendo una vela. Mientras se derrite, al día siguiente se vuelve a encender otra esperanza del regreso de alguien, y así por los 7 meses de la Bienal. El único problema es que no te dejan poner fuego o meter algo que tenga fuego en el pabellón, entonces tuvimos que solucionarlo de otra manera, y yo lo hice en mi estudio, encendiendo una vela cada día y dejando que se acumularan y se acumularan y se acumularan hasta que quedó esta escultura, que fue muy interesante el proceso, y además el objeto con la vela encendida pues tiene otra presencia ritual que no tiene la escultura ya terminada, y que además fue un reto gigantesco técnico el poder transportar una silla que le está escurriendo unos hilitos de cera, que hiciera un viaje transatlántico y llegara prácticamente intacta, que eso ya nos hablará Roberto.
ideó unas cajas de embalaje increíbles y bueno, sí, la silla quedó casi intacta. Cuando vimos que habían caído unos pedazos de cera, pensamos en repararla, pero dijimos, bueno, también esto ya pasó su proceso, hay que dejarla tal cual, ¿no? Y ahora con los visitantes curiosos que van y tocan la cera, ha ido perdiendo más y más pedazos. Y bueno, un descubrimiento que hicimos cuando Eric estaba haciendo la silla y seguíamos pensando, porque aparte, claro que a la fecha yo sigo pensando conceptualmente el proyecto, pero ya se hizo, ya está ahí, pero mi cerebro no puede parar, obviamente, porque todavía es nuevo, entonces es una locura, pero cuando estaba haciendo la silla Eric, nos dimos cuenta que esa vela que se prende se evapora un poco, se vuelve agua, cambia de estado, pero luego se vuelve a solidificar. Ya no es la misma vela que estaba prendida, pero ahí está. Se generan estas capas de historia, de pensamientos, pero que para nosotros nos hablaba justo de esa transformación del migrante, de que sale de un lugar y si tiene la suerte de llegar al otro, ya no es la misma persona que salió, así como esa vela ya es otra cosa y se transformó en otra cosa. Y entonces íbamos encontrando todas estas otras coincidencias en el camino. Esa silla era el elemento 3, les decía que eran las pantallas con el video, la mesa, que es lo primero que ves cuando entras, la silla y los primeros 5 días de la inauguración de la Bienal. Tuvimos la suerte de poder presentar una intervención coreográfica que tiene mucho que ver además con el trabajo que hace Eric en general, trabajar con colaborar, esta colaboración, pero resulta que uno de estos migrantes, Gentian Doda, de la familia Doda, es un importante coreógrafo y bailarín, y pues también sostuvo un diálogo a lo largo desde antes y a lo largo de estos meses al respecto del mismo tema. Y bueno, cuéntales tú de la intervención coreográfica, pero era el elemento que nos parecía que traía de nuevo el presente a la pieza, porque tienes el video que de alguna manera es el pasado, la mesa que está detenida en el tiempo, es una especie de fantasma, pero puede todavía ser activada, es una esperanza, un futuro, digamos. Y cuando entran los bailarines, estos personajes en escena, realmente la emoción o el sentido de la presencia se vuelve muy evidente y era muy importante para terminar de contar la historia. Sí. En un momento más les pasaremos videos, un extracto de la videoinstalación y de la coreografía, pero sí, justo la idea era poder llevar al momento presente y al cuerpo humano todas estas ideas sobre la migración. Entonces, Gentian y yo estuvimos trabajando en esta idea, en cómo crear estos personajes, obviamente de una manera lo más abstracta posible, pero suficientemente expresiva. Entonces llegamos a 3 personajes. Uno que es el extranjero, que es el que sabe lo que ha perdido, como toda esta familia, y otros 2 personajes, lo verán bastante extraños, que los llamábamos al principio los centauros, por ser personajes híbridos, que no son de aquí ni de allá, y nos basamos en el hijo de Merita, esta persona que les conté la historia de los 23 años y demás. Cuando salen de Albania, toma a su hijo, que tenía 1 año de edad, lo mete en una caja de cartón y se va con 7 familias en una lanchita hacia Italia. Entonces el niño crece y de pronto en una reunión familiar como las que les he estado contando, se levanta este niño y les dice: oigan, estoy muy triste porque ustedes tienen algo que yo no tengo. Me dicen que nací en Albania, pero no me siento albanés. Me traen a Italia, pero tampoco me siento italiano. Entonces, ¿qué soy? ¿De dónde soy? ¿No? Entonces, nos basamos un poco en este personaje para hablar de estos seres híbridos, que lo único que les queda de posibilidad es moverse de un territorio al otro sin poder detenerse, ¿no? Para poder estar y habitar un espacio. Y de ahí que la coreografía sea un continuo moverse alrededor de
de la mesa hasta que estos personajes atrapan de cierta manera a este extranjero y se van, y verán que estos personajes, los híbridos, utilizan unas piedras, y esto lo hicimos porque otra de las anécdotas que nos cuenta la familia es que cuando salen huyendo del comunismo, toda la gente, los civiles, agarran piedras que encuentran en la calle y empiezan a pegar las piedras haciendo un ritmo y cantando algo así como salir, salir hermanos que vamos hacia la libertad. Entonces era un sonido y un material que nos interesaba mucho rescatar. Justo ahora estamos viendo los primeros ensayos de los bailarines, y bueno, si ven el piso es un elemento, es el quinto elemento, es fundamental porque es lo que integra todos los elementos anteriores al espacio arquitectónico, y además trae una capa estética y afectiva que nos era muy importante, que es el reflejo. Pensar en que todas esas imágenes del pasado, esta escena onírica de la familia en el campo, se refleja invertida en un espacio al cual no tenemos acceso, podemos percibir, pero no tenemos acceso. Está hablando del espacio del reflejo, y que además es como las imágenes de la memoria, son imágenes que son borrosas, que puedes ver, pero están como siempre a la distancia, ¿no? Entonces, absolutamente todas las imágenes que hay en el espacio se desdoblan de alguna manera. Uno no puede ver su propio reflejo, pero sí puede ver el de los demás. Y también para hablar, eso resonaba mucho con esta idea del limbo, este limbo emocional en el que se cae en este eterno retorno, nos marchábamos y regresábamos siempre, ya sea físicamente a regresar a tu país, que hay quien tiene la suerte de poder volver a su país después de X tiempo. Todas las historias, como el mismísimo Ulises, te dirán que cuando regresas no encuentras lo que esperabas, ¿no? Ulises sale de Ítaca, se tarda 20 años, llega súper emocionado porque cree que va a encontrar una Ítaca, y en realidad lo que ya no encuentra es a él mismo tampoco, ¿no? Ni Ítaca lo reconoce a él. Entonces Ulises también tuvo mucho que ver en algunas referencias que tenemos del proyecto, en el sentido, de hecho encontré, gracias a Osvaldo Sánchez, que también es un colaborador de nosotros en el pasado y a quien queremos mucho. Osvaldo me pasó un texto de un psiquiatra español que se llama Joseba Achotegui, que resulta que acuñó un término que se llama el síndrome del Ulises. Y el síndrome del Ulises es justamente el síndrome de los migrantes, que aunque hayan llegado con bien y hayan encontrado un hogar y hayan encontrado pertenencia, como la que nosotros proponemos a partir de una mesa, siguen cargando una serie de traumas, lo cual me parece muy lógico viendo mi propia vida, pero encontrarlo así y esta referencia a Ulises se volvió importante en un momento, ¿no? En esta idea de que por más que regreses, no vas a encontrar lo que buscas, pero vuelves a intentar, después de un rato vuelves a intentar regresar, y regresas en la memoria, regresas en el relato, regresas en la remembranza, que también te hace trucos y juega y se transforma y no es fija, y todo eso también juega un poco con estas imágenes que se desdoblan de alguna manera, está ahí. Una cosa que no dijimos importante, que nos preguntaron mucho, es por qué son blancas las cerdas. Sí. Bueno, la idea de haber esmaltado todas las piezas de cerámica en blanco fue con esta idea de generar una suerte de monumento, de una mesa que se quede siempre dispuesta para aquellos migrantes que están por venir, como una suerte de gesto de hospitalidad por todos los que necesiten una mesa a donde llegar. Pero también era la idea de, uno, no repetir estos objetos que estamos viendo, que eran los objetos reales, que ya los teníamos en las pantallas, era darles un carácter mucho más escultórico, y también hacer una especie de lienzo blanco en donde los espectadores, sin importar su nacionalidad, pudieran proyectar las mesas de su memoria, ¿no? Y poder hacer un recuerdo de esas mesas, de
de sus familias, las familias dadas o las familias escogidas, con amigos, y poder recordar esos momentos de el compartir ante este objeto y este espacio que abre una mesa. Y también es importante mencionar dentro de mis procesos colaborativos el sonido. La pieza tiene una presencia musical muy grande. Decidimos que no fuera una pieza ni documental ni antropológica, es decir, no queríamos que de inmediato se identificara con Albania y la historia de la migración albanesa hacia Italia, sino hablar de la migración como un fenómeno humano y desde una perspectiva afectiva, como ese viaje emocional por el cual pasa todo migrante al momento de trasladarse a otro territorio. Entonces decidimos quitar el audio original o el audio de cámara y solo utilizar música, y trabajé directamente con dos compositores, un compositor albanés, César Alía, que él había hecho ya música para Gentian, el coreógrafo, y escuché una pieza que me fascinó, nos fascinó a todos. De hecho fue importantísima para todo el proceso de construcción de la pieza, y al final decidimos que la parte central del video, que es la escena de la familia que se las vamos a mostrar, que tuviera esta música, pero todo el resto del video trabajé con un compositor mexicano-argentino que se llama Raúl Bizzi, y con Natalia Pérez Turner, que es chelista. Raúl toca el bandoneón. Entonces hicimos música a raíz de sesiones de improvisación, que era pues un reto, porque tenía que hacer match con la música albanesa, que en realidad no es nada tradicional, es más bien música contemporánea, pero además generar todo un universo y que se sintiera una sola mano musical en todo el proceso. Y pues nada, creo que podríamos poner el video. Bueno, ya que vieron a Salmita, nuestra Salma, en mi vida tocaron las manos más suaves que las de Salma. Una de las cosas que ella nos decía y que a mí en realidad me dio gusto es que para ella la mesa de Eric era un matrimonio. Ella iba, aparte porque el señor François Pinault también nos hizo el honor de escuchar toda la explicación de Eric, y eso, como que mucha gente entraba y sí veía el video porque es inevitable, pero esa es otra cosa importante, nunca ves el video completo, y eso está bien. No queríamos que fuera esta idea de sentarte a ver 15 minutos de video, sino que depende de tu recorrido en la sala, alrededor de la mesa, porque te llama la mesa y la vas a ver y vas a reconocer estos objetos. Y en efecto, ay, mi abuela tenía una jarra, no sé qué, y yo cuando me fui de no sé dónde me llevé mi tacita, que era justo un poco a lo que nosotros queríamos apelar. También con las imágenes hay unos momentos muy amorosos donde esta familia se toca la cara o se da un abrazo o cantan. Hay un momento en el que Gentian se está cayendo al suelo, ¿no? Como que hay dolor, ¿no? Y todas esas emociones son reconocibles y son muy familiares, aunque no sepas quiénes son esas personas. Como que había sí era una situación emocional entrar a este espacio, ¿no? Si te tocaba la coreografía, grandioso, pero si no, entrar a este espacio sí te permite estar un buen rato, inevitablemente rascando en tu memoria y poniéndolo sobre estos objetos, creo, ¿no? Les vamos a poner un video como panorámico, o sea, como el general de la sala. Sí, este es un video corto, solo para que vean el funcionamiento de la pieza en el espacio vacío, y después les pasamos el fragmento del video.
cosa que me vino a la mente ahora que estaba viendo el video es que obviamente no hay presupuesto del INBA para hacer un scouting al espacio. Entonces, todo lo tienes que hacer a través de fotos, de los planos arquitectónicos, que además te los dan mal, y entonces tienes que imaginar el espacio. Y nos pasó algo a todo el equipo que fue muy fuerte. Cuando llegamos al espacio que ya estaba construido, tuvimos un shock porque todos lo sentimos mucho más pequeño de lo que habíamos imaginado. Entonces, tener unas pantallas, cada una mide 4 por 7 metros, entonces tener 4 pantallas, todavía el piso estaba cubierto con alfombra, y después imaginar eso duplicado, eran muchísimos metros de proyección, que dijimos, es que cuando esto se encienda va a ser, pero no vas a poder ni siquiera ver los videos. Entonces, yo debo reconocer que sentí una decepción terrible y estaba preocupadísimo, dije, esto no va a funcionar, ¿no? Pero una vez que empiezas a vivir el espacio, a habitarlo, a reacomodar las cosas, a sacar andamios, siento que quedó en la proporción exacta. Y otra cosa es que estos pabellones del Arsenal son unas bodegas muy largas, como vieron, llenas de columnas, y México renta solo medio pabellón y los Emiratos Árabes Unidos la otra mitad. Entonces estás compartiendo el espacio sin división alguna, ¿no? Entonces todo lo que sucede en el otro pabellón lo escuchas y viceversa. Y bueno, a nosotros no nos afectó tanto, a ellos sí, porque querían tener un pabellón en silencio y recitar poesía en árabe, cosa que tuvimos que tener varias negociaciones. Al final ya hubo grandes puentes y amistad y demás, pero sí tú tienes que negociar, ¿no? Y las autoridades de la Bienal pues vienen a mediar, porque además al lado había otro pabellón con 14 bocinas y arriba otro. Entonces, bueno, tienes que convivir con eso, pero es parte de las experiencias increíbles, y de pronto pues tener que hablar y negociar con gente de otra cultura, ¿no? Cosa que fue súper interesante. Y bueno, y las columnas, fuera de ser un problema, resultaron jugar muy bien con el espacio y con la instalación. Era algo también que en un principio, bueno, los cálculos de Roberto y su equipo para que esos proyectores esquivaran las columnas, funcionara todo como funcionaba, pues también fue muy clave. Tengo que decir que aunque sí hubo momentos de tensión inevitable por el corsé temporal, creo que el haber trabajado como trabajamos en equipo nos permitió pasar bastante bien esa semana que nos habían dicho que era terrorífica y que todo acaba mal y que la gente no se vuelve a hablar y ya Eric y yo ya no nos queremos y todas esas cosas. Sí hay tensión, es una realidad inevitable, pero creo que lo hicimos muy bien. ¿Se logró? Y ya invitaremos a Roberto, que fue nuestro productor, museógrafo, a que nos cuente un poco más, pero si hay una compañía veneciana, solo pueden trabajar compañías venecianas o compañías certificadas por la Bienale para la construcción de los pabellones. En realidad es una gran mafia, pero ya nos contará Roberto un poco cómo fue ese proceso. Pero les queremos poner como unos 7-8 minutos del video. Como ven, están las 4 pantallas, las 2 de arriba son las pantallas de un extremo y las de abajo del otro, y obviamente aquí el audio está en estéreo. En la instalación era para 6.2, es decir, 6 bocinas por todo el espacio y 2 subwoofers.
colaboramos con Félix Blume, que quizá muchos de ustedes lo conocen. Es un sonidista francés que vivió mucho tiempo acá en México y que el video tiene también muchísimo trabajo de postproducción de audio y de espacialización. Que bueno, como les decía, en esta versión en estéreo no se nota, pero en el espacio hay sonidos puntuales que vienen de cada bocina y que te hacen una experiencia sonora mucho mayor a la que pues podemos percibir acá. Y pues no sé, yo creo que deberíamos invitar a Roberto para que nos cuente un poquito del proceso de producción de la pieza, y luego, si están de acuerdo, pasamos a preguntas. Hola. Pues muchas gracias. ¿Quieres imaginar un poco? No, gracias. Yo soy el asistente curatorial. Ese es su título oficial, pero es nuestra arma secreta. Entonces, bueno, sí, ya les platicaron un poquito la historia de cómo fue que nos involucramos en esta locura, y como buena locura y a las cuales no se decir siempre me meten más broncas y más problemas con el afán de hacer estos proyectos realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo soy diseñador industrial de carrera y llevo 25 años trabajando en la parte de producción y desarrollo de proyectos expositivos y producción de obras de arte. He llegado a la conclusión de que este tipo de proyectos, la producción artística, las producciones de exposiciones, trabajar con curadores, trabajar con artistas, con diferentes actores del mundo del arte, pues resulta un acto de fe. No es tan fácil, y creo que la única receta que he encontrado como de manera factible para poder encontrar una solución viable a los proyectos es involucrarme en el proceso creativo, involucrarme en la parte conceptual, involucrarme en la parte sensitiva, emocional del proyecto, y pues de ahí empezar a manifestar una serie de soluciones a nivel técnico, a nivel espacial, a nivel estético, que pueden dar pues pie a soluciones que hacen viable el proyecto, ¿no? El problema es que no es nada más así entender qué viene de la mente del artista o de la curadora y plasmarlo en un presupuesto, plasmarlo en unos planos y definir en cuestiones técnicas cómo vamos a resolver la historia. Se vuelve más complejo cada vez que surgen nuevas ideas y nuevos deseos de que esto sea más fructífero y más emocionante el proyecto. Entonces, con las limitantes que tuvimos en términos presupuestales, pues también había que jugar mucho con el tema del recurso, no nada más económico, sino también el tema del recurso tecnológico con el que contaba el instituto. Había que también entender cómo trabajaba la empresa que el INBA contrata en Italia, y cómo establecerles la información lo más precisa posible para que pues haya la menor cantidad de variables posibles. Entonces pues sí, se volvió una especie como de pues sí, reto muy emocionante evidentemente, pero sí un reto en el que teníamos que encontrar soluciones viables que pudieran recordarse hacia las soluciones que necesitaba a nivel estético y a nivel sensorial y emocional todo el espacio, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue pues el desarrollo de los planos, empezar a calcular, a trabajar con los planos que teníamos, que como dice Eric, estaban mal, había varios centímetros o varios centímetros de desfase. Entonces, tuvimos que en el plano, era como 30 metros cuadrados. Sí, entonces tuvimos que ir calculando una serie de variables, pedimos nuevamente planos, nos mandaron una reinterpretación de planos que estaban más cercanos a la realidad, pero les faltaban muchas líneas, les faltaba mucha información. Entonces tuvimos que reinterpretar esos planos y refabricarlos. Empezamos por ahí. Luego, ya al ver los planos y ver la ubicación de las columnas, sabíamos que las columnas eran un problema. Yo había propuesto un viaje de scouting, de revisión, porque normalmente me gusta, lo que necesito hacer en mi proceso de trabajo es
conocer los espacios para ver a nivel, no nada más a nivel técnico, qué es lo que se requiere, por dónde va a pasar el cable o cómo va a ser la iluminación, sino también a nivel estético cómo va a funcionar lo que estamos pensando. Porque no es lo mismo plantear, pues, en un plano, el papel todo lo aguanta, o sea, pueden pasar miles de cosas en el papel, pero ya llevarlas a la realidad y calcular lo que estamos viendo a una escala real, pues es muy distinto. Entonces era una de las, justo como lo comentaba Eric, era una de las preocupaciones llegar al espacio y decir, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y sí, fue una gran sorpresa decir, bueno, la escala nos cambia completamente en términos de realidad la percepción del proyecto. Pero bueno, entonces a nivel de fotografías, a nivel de planos, los planos reinterpretados, dibujos, varias soluciones en términos de dibujo, en términos de planos, pues empezamos a verificar qué es lo que podía ser viable en términos técnicos. Por ejemplo, la parte de proyectores que estaban ya platicando Eric, Tania, pues no cualquier equipo te daba esa solución, no cualquier proyector te daba la solución que estábamos buscando. Y hubo una anécdota muy chistosa, nos dijeron, bueno, nosotros tenemos unos proyectores ahí, marca Maxell, que pueden funcionar muy bien. Y pues sí, pero no es el proyector que necesitas un proyector en el cual se le pueda cambiar un lente de ultra corto, que tenga una potencia lumínica de 8000 lumens mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una escala pues grande de proyección para un espacio contenido, un espacio interior, y lo que estábamos buscando era tener 4 proyecciones de 4 metros de altura por 7 metros de ancho. Entonces pues sí fuimos muy específicos en el tipo de proyector que necesitábamos, en el tipo de lente específico que necesitábamos para esos proyectores y el sistema de control de todo el sistema de proyección, así como el sistema de audio, que todo estaba sincronizado en un sistema ya programado, el cual funcionaba de forma sincronizada, para la repetición de lo que estoy diciendo. Entonces no era tan sencillo, había que encontrar las soluciones adecuadas, cómo se iba a reproducir, cómo íbamos a cargar el video, si lo íbamos a cargar desde aquí en México o lo íbamos a llegar a cargar allá. Nos llevamos a un técnico con el que he trabajado ya casi 20 años, 18 años al menos, casi en la maleta lo llevamos, y pues sí, lo llevamos a trabajar, ¿no? Entonces cuando llegamos nos encontramos con evidentemente todo esto fue muy emocionante, pero cuando llegamos nos encontramos con mucha sorpresa de decir, bueno, pues los muros están desplomados, no están a nivel, los proyectores están mal puestos, las bocinas están al revés, en fin, una serie de cosas que tuvimos que llegar a ajustar. Luego nos enfrentamos con la situación de una especie de sindicato rarísimo que tenían los italianos, que decíamos, no es posible, aquí salen a las 5 de la tarde y no regresan hasta mañana a las 10 y hacen 2 horas de comida. Qué maravilla, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de decir, bueno, pues con permiso, agarramos el andamio y nos subimos, como vieron las fotos, estábamos ya trepados allá arriba moviendo proyectores, moviendo luminarias, barriendo, sacando cajas, etcétera, etcétera. Tanto fue la sorpresa de los chicos italianos, muy simpáticos todos. Dice, pero bueno, ¿por qué no te esperas al lunes que lleguemos a trabajar? No, es que yo no te puedo esperar al lunes, o sea, yo necesito resolver esto el sábado o domingo, ¿no? Entonces llegaban el lunes y pues sí, es que ya qué hacemos, ya hicieron todo. Pues sí, ya hicimos todo. Somos unos desesperados y necesitamos resolver esto ya para poder hacer las pruebas de proyección y poder hacer los ensayos, ya todo lo que necesitamos. En fin, lo que vengo diciendo es que traíamos ya, aparte de los planos, una planificación en términos de tiempos, un programa de trabajo establecido en el cual sabíamos que tenía que pasar todo un tema de montaje, un tema de instalaciones, un tema de pruebas, los ensayos, calibración de audio, en fin, una serie de historias que teníamos calculadas en un timetable que pues, yo traigo agenda, ¿no? Entonces con permiso vamos a hacer lo que pase de esta manera y pues así esa fue la necesidad, ¿no? Entonces fue muy simpático con los italianos que llegaban a recoger la basura que ya habíamos sacado, ¿no? Pero bueno, en realidad la parte técnica, digamos que podemos encontrar muchas soluciones porque a nivel tecnológico pues hay ya muchas alternativas que te pueden dar muchas posibles variables y posibles soluciones ante lo que el artista y la curadora se imaginan del proyecto. Entonces, sí, los sueños los hacemos pastel, costó trabajo hacer este sueño pastel, pero también colaboramos en la parte de la estética del proyecto, en la parte de decir, bueno, cómo podemos amplificar lo que están buscando.
Es decir, no nada más con el equipo, sino también a nivel espacial, qué es lo que puede pasar, ¿no? Si las columnas como un gesto de visión y como un gesto de pausa en la parte de la visualización del video, realmente tenía una función, realmente funcionaba muy bien, y entonces era algo que no se había contemplado, no estaba previsto, pero resultó un accidente muy fortuito, muy adecuado, en el sentido de decir, bueno, estas columnas nos están forzando a tener una visualización de los diferentes momentos de la proyección para que se puedan observar de forma individual y que te generan también un recorrido forzado a recorrer la instalación en diferentes momentos, por diferentes lados, ¿no? Entonces también eso se resultó muy interesante. Y que también, perdón, fueron muy bien aprovechadas por los bailarines en la coreografía. Sí. De pronto se subían a las columnas, y el sonido de las piedras pegando en el metal de las columnas se volvió un elemento súper importante y súper presente y como bastante fuerte en el momento en el que sucedía, en el silencio de la coreografía, con el audio, pero sí era un momento donde la gente reaccionaba, ¿no? Entonces al final sí la coreografía trajo como al presente el espacio y las ideas del proyecto. Yo digo, ahorita que estás mencionando esto y varias veces lo he como platicado con diferentes proyectos, con diferentes artistas, es decir, por más que planifiques algo, tienes que guardarte algo para el final. Y por más que te hagas renders, por más que hagas planos, y por más que hagas bocetos y calcules los tamaños y los visualices en tu mente o en maquetas, nunca es como llegar al espacio físico. Entonces, en el espacio físico se va a ver como el proceso de la realidad, es decir, cabe o no cabe, se ve, actúa bien este elemento o no actúa bien este elemento. Entonces, decir, por ejemplo, teníamos previstas unas bancas, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? No jalan, vamos a sacarlas, las sacamos las bancas, ¿no? Entonces fue y mover la mesa y cambiar la iluminación, en fin, hacer como todos estos detalles que para que en la escala real, en la parte ya del espacio a nivel volumen, recorrido, experiencia de la gente, pues tienen otra connotación. Entonces, sí, bueno, pues tampoco te preocupes del todo, no lo puedes planificar todo al 100, y es llegar al momento donde pues, los imprevistos suceden y hay que encontrar soluciones, ¿no? Entonces se vuelve muy rico el proceso porque participas en las locuras del artista y la curadora, entonces te empiezas a volver también psicólogo y terminador, ¿no? Pero también muy rico porque aprendes muchísimo de lo que están ellos procesando en su parte creativa, ¿no? Pero sí, bajar esto a la realidad, pues a veces sí tiene una serie de complejidades, como decía, no nada más a nivel técnico, sino también en términos de tiempos, en términos de costos, porque pues con un presupuesto topado también encuentras pues, limitantes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues todo el tema de la preparación para llegar para allá, también fue como muy interesante el reto de decir cómo mandamos la bendita silla sin que se deshaga. Decimos, bueno, nos vamos antes y llevamos unas velas y las ponemos y ya, que se arme desde allá en Italia todo el derretimiento de la cera. Pero no, pues, había que mandarla desde México y pues bueno, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Evidentemente sabíamos que se iban a desprender algunos pedazos, pero casualmente y afortunadamente fueron la menor cantidad de pedazos de los que se desprendieron. Entonces diseñamos un embalaje que era básicamente montar la silla sobre una charola fija y pues de alguna manera venía suspendida, entre comillas, dentro de la caja. Entonces digamos que la caja, por más que se moviera, la charola permanecía pues, de alguna manera inmóvil. Y pues eso permitió que también hubiera el menor desprendimiento posible, ¿no? Entonces esa fue también otra cosa que también decíamos, ¿cómo lo vamos a resolver, ¿no? El tema del embalaje de las cerámicas, también se le hicieron unas charolas especiales para que viajaran de forma individual y pues que llegáramos a abrirlas como si fueran estuches dedicados para cada pieza, ¿no? Entonces también eso es muy divertido. El piso reflectivo, que hace rato preguntabas qué material era. El piso reflectivo fue una especie de retomar un ejercicio que hicimos en otro proyecto que trabajamos con Eric en Arte Abierto en 2020, ¿qué? 22, ¿no? 22. Bueno, hicimos un proyecto ya con Eric, también usamos proyecciones a gran escala, pero también
no quiero decir obligamos, pero también fomentamos que se incursionara en la parte de la cerámica. Lo mandamos obligadamente a una residencia a Guadalajara. Y resultaron unos ejercicios bien interesantes en la parte de la estética a través de la cerámica y la materialización de estos elementos con el esmalte y las formas que él fue adquiriendo. Pero de repente en el proceso, yo me acuerdo perfectamente ese día, que creo que fue un sábado, un domingo. Yo estaba echando un pescadito en mi casa tranquilo, quizás estaba viendo a la nada, y de repente me habla Eric y me dice, oye, ¿qué pasa? Porque teníamos previsto un espejo de agua, hacer una especie como de, pues sí, una fuentecilla de agua, digamos así. Dice, ¿qué pasa si ponemos agua en todo el espacio? Y yo, no, espérate. Digo, esa fue inundar la galería. Inundar la galería. Estamos hablando de 450 metros cuadrados con un charquito de agua de 2 centímetros de altura. Eso representaba alrededor de 24 toneladas de agua, que en términos estructurales no pasaba nada en términos estáticos de la estructura. Pero en el momento le dije, déjame pensarlo. Y lo pensé, creo que media hora, y dije, no, esto no va a ser posible. Porque en términos mecánicos, ya con una reacción en un movimiento sísmico, pues estamos hablando de 20 toneladas que viajan de un lado al otro y pues se pone en riesgo el edificio. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque llegamos a la conclusión, buscamos alternativas, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Se antoja mucho este tema del reflejo, se antoja muchísimo este desdoblamiento dimensional, estético de todo lo que está pasando arriba, pero se antoja mucho cambiar la perspectiva de la gente y que cambie completamente a nivel visual, a nivel estructural, la visión de lo que están viviendo. Entonces, pues, me obsesioné con la idea y buscamos materiales, buscamos opciones, estábamos especulando si acrílicos espejos o espejos, acero inoxidable. Llegamos a la conclusión de una pintura epóxica reflejante de alto brillo, pero ¿cómo la ponías? Bueno, pues había que proteger el piso, ¿no? Entonces protegimos el piso, pusimos el piso epóxico y resultó formidable porque generaban los reflejos, pero también tenía unas irregularidades que casualmente y por accidente asemejaban el agua, ¿no? Entonces fue un accidente bien padre. Entonces de ahí se derivó la idea de volver a llevar esa estética para el desdoblamiento de un espacio contenido en el cual pudieras tener como una serie de diferentes lecturas en diferentes momentos, con las columnas, con un recorrido de alguna manera previsto, pero que también era muy variable. Y para que esto fuera viable y que no pudiéramos, no alteráramos las condiciones arquitectónicas y de conservación del espacio, pues mandamos muestras de la pintura con unos tablones de MDF, con una pintura poliuretano, una resina poliuretano negra. Entonces, muy agradablemente los italianos la replicaron perfectamente bien, encontraron el material exacto que nosotros les recomendamos, hicieron sus pruebas, les hicieron un taller y dejaron un piso, la verdad que impecable. Entonces, eso creo que también fue uno de los grandes éxitos del proyecto en términos museográficos, en términos de instalación. Evidentemente el tema de los equipos no eran cualquier bocina, también tengo que decir que por más que nos ofrecieran bocinas de estudio de alta calidad y profesionales, no era lo que estábamos buscando unos altavoces muy específicos con una cantidad de decibeles muy específicas, precisamente por las alturas que estábamos manejando, el nivel de disipación, en fin, o sea, se hizo un estudio de disipación de sonido muy específico para poder generar esta contención y esta disipación completa en el espacio, ¿no? Entonces pues fuimos muy insistentes en este término de equipamiento. Sí, el instituto hizo el esfuerzo por obtener ese equipo, sabemos que no fue barato, sabemos que fue un gran esfuerzo, pero sin eso creo que la calidad de la instalación no se hubiera logrado. Si hubiéramos tenido un equipo de baja calidad no lo hubiéramos logrado. Entonces, pues con todo este conjunto de cosas, pues se logró esta instalación. De repente teníamos momentos muy frustrantes porque éramos 3 pelados moviendo cosas. Cuando volteabas a ver al vecino tenían 15 o 20 personas trabajando al mismo tiempo, de arriba abajo. Pero pues bueno, ya estábamos ahí, había que sacar esto adelante. Y dijimos, bueno, ya nos volvimos alcohólicos por 15 días, exactamente.
Pero sí, fue un proceso muy agradable, muy disfrutable, y sí, fue una locura. Gracias. Sí, pues pasamos a preguntas. Son miles, pero bueno, antes que nada, felicidades. O sea, creo que es uno de los proyectos más impresionantes que he visto a nivel de calidad. Sabiendo el poco presupuesto que había, sabiendo el poco tiempo que había, creo que es, la verdad, del primer nivel, felicidades. Y tengo, o sea, muchas preguntas, pero creo que la que más me tiene como en la mente es la silla. O sea, entiendo que hubo muchas soluciones del momento, ¿no? Del montaje y tal, pero la silla estaba como dando la espalda a la mesa y me llamó la atención, uno, porque era como un elemento muy vital, y dos, sabiendo que había bancas, probablemente con las bancas no hubiera estado de espaldas, entonces como que esa es una, ¿no? Y dos, cuando leí el título en inglés, creo que se pierde, ¿no? Se disipa un poco como la poética de, ¿no? Más sabiendo que venía de una escritora argentina. Francesa. Ah, francesa. Sí. Creo que francesa. Sí. Entonces, como esas dos cosas, ¿no? Más teniendo en cuenta que ustedes están tratando de captar a través de la materialidad lo intangible, ¿no? Que es el tiempo, la memoria, desaparecer, ¿no? Como el gesto. Entonces, creo que el título tenía mucho que ver y la poética en español era muy importante, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Esto no llega hasta allá. Cuando tienes que revisar. ¿Sí llega? No llega hasta allá. Bueno, lo de la silla es una observación muy importante. De hecho, fue un proceso bastante peculiar porque obviamente no jugamos con la silla con cera, pero sí teníamos una silla que era nuestro comodín y cada día llegábamos y la poníamos aquí y la volteábamos 3 milímetros y luego nos salíamos y dábamos la vuelta y era así, no es ahí, tiene que ser acá. La movimos por todo el espacio y era parte de esas decisiones que está diciendo Roberto. Por más que lo planeas, si no llevas tu cuerpo y los objetos al espacio y los sometes a una relación de espacio-tiempo, de tu caminar en el espacio, no hay manera de encontrarle su lugar. Y después de no sé cuántos días, de pronto llegamos a esta posición en donde volteamos la silla, que le diera la espalda a la mesa y algo pasó, ¿no? Es como esos momentos en donde algo hace clic y nos voltábamos a ver así como, oye, creo que sí. Y Tania hablaba de Osvaldo Sánchez, no sé si lo conocen, es un curador cubano que ha sido director de varios museos en México. Y él nos dio una referencia hablando del proyecto que nos movió mucho en varios sentidos. Es una referencia bíblica de Edith, la esposa de Lot, que un arcángel les permite escapar de Sodoma antes de que se incendie y les dice el arcángel, van a sobrevivir, lo único que no pueden hacer es mirar hacia atrás. Y Edith no se aguanta, voltea hacia atrás y en ese momento se convierte en una escultura de sal, ¿no? Entonces Osvaldo estaba relacionando las piezas de cerámica con este mirar hacia atrás, este gesto del migrante, si mira hacia atrás se congela, ¿no? Entonces cuando encontramos esa posición de la silla era un poco como replicar ese gesto de no puedes voltear hacia atrás, ¿no? Tienes que ver hacia otro territorio que tienes enfrente. Sí, pero creo que, perdón, si quieres, Bueno, solamente, habla de la silla. sí, o sea, sí hubo un proceso de discusión entre la silla que aparecía de un lado y del otro, pero también me acuerdo que hablábamos de cómo sacarla del conjunto, que no se percibiera como la pieza complementaria de la mesa, ¿no? Sino cómo erradicarla del sistema sin sacarla del sistema, Sí. ¿no? Entonces, moverla, darle un poco la espalda, hacerla de una forma más individual, incluso la luz, tenía una luz cenital para hacerla más individual, pero también que jugara con el recorrido y el sistema de cerámicas que tienes al centro. Pues eso es lo que creo que al final es lo que estábamos buscando, ¿no? Y un equilibrio, ¿no? Un Que no equilibrio. se opacaran.
tenerla demasiado cerca de la mesa era una cosa como medio cacofónica. Sí, sí. De verdad encontró su lugar, como dice Eric, o sea, encontró su lugar esa silla y pues arriba se le puso una luminaria especial. ajá, funcionó muy bien. Y el título, no sabes lo que sufrimos con el título, más, o sea, yo también, pero Eric, porque justamente se pierde esa cosa poética, porque sí es una interpretación poética que está haciendo Eric acerca de todo este fenómeno del trayecto emocional del migrante, y el título es precioso y además nos funciona muy bien en esta cosa de ida y vuelta, que en italiano funcionaba un poquito mejor, porque además llegas al pabellón y los dos idiomas son inglés e italiano. ¿Cómo era italiano? Uy, chalán. Tornábamos siempre. Tornábamos. Sí, Ajá. mucho más cerca, Sí. porque además es casi como una figura imposible, es como un siempre regresar en el pasado, que inmediatamente cancela la posibilidad de regresar, y es ahí en donde tiene toda la carga poética el título. Y por más que le dimos vueltas en inglés, no había manera de buscar eso, ¿no? Tuvimos que conformarnos con Seguimos. esta Digo traducción. que yo sigo pensando como si el proyecto todavía se está haciendo y ya está, ya. Gracias. Sí. Bueno, felicitaciones, y tenía muchísimas ganas de escucharles y de conocer el detrás de las cámaras, de todo el proceso, y fue muy rico compartir las angustias, los gozos, las pruebas, los errores, pues también el aterrizar el proyecto a lo que tienes, ¿no? A lo que hay, con el espacio que es y con los sueños vueltos realidad. También me daba como mucha curiosidad cómo se habían sentido en relación al resto de la Bienal, ¿no? A las extranjerías que los otros pabellones y la colectiva mostraban, ¿no? ¿Cómo sintieron ustedes esos diálogos con el resto de la Bienal? Pues fue algo muy rico, como bien decía Eric. Algo que yo enseguida noté es que muchos pabellones en el Arsenal, porque nosotros estuvimos 15 días metidos en el Arsenal, pudimos luego ir a los jardines y luego medio ir a ver otros pabellones, pero los que teníamos sobre todo alrededor y arriba, porque vale la pena decir que también teníamos un pabellón arriba que movía, que también simbraba la tabla. sí. Entonces había toda una serie de situaciones de vecindad, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que eran justamente el artista del pabellón de Perú, que no era peruano, que sí, pero no, porque también su familia era migrante o había llegado a otro lugar. O sea, como que muchos pabellones tenían artistas con doble nacionalidad, por ejemplo, ¿no? O venían de familias migrantes. Sí hubo una presencia muy marcada desde la exposición internacional, sobre todo la parte del Arsenal, en lo queer, lo indígena, lo marginal, sobre todo, en cuanto a extranjería, en la exposición internacional. Y los pabellones con los que nosotros convivimos más, pues tenían mucho también, por ejemplo, el de Emiratos Árabes tenía mucho como de viaje, también de viajero, era un artista viajero que viajaba con piedras en unos casos, con libretas en otros casos, y sí, eran unas pláticas muy locas, o sea, de, sí, yo estoy aquí, pero soy de allá, pero me gustó tu pabellón, vengan cuando quieran, como de mucha amistad, creo, entre los representantes de países. Sí, cuando podías darte tus vueltas a otros pabellones, otros países, que también entras con un poquito de pena, no sabes si puedes entrar, si les va a incomodar o no. Todos muy amables, ¿no? Hay como una especie de euforia casi como de las Olimpiadas, ¿no? Que ves gente de todas las nacionalidades y tienes chance de hablar
con un sudafricano, pero con un japonés, pero con gente del mundo árabe, pero con latinoamericanos. Entonces tiene algo como súper, no sé, como que emociona mucho, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo tenía el sueño de poder ir a varios pabellones y visitar a varios artistas que admiro mucho, como es el caso de John Aconfra, que está representando a Gran Bretaña, pero no hay tiempo en realidad, ¿no? Y también todos están con el tiempo tan limitado para montar, que esa idea de sí, voy a pasar y voy a conocer y le voy a decir que venga, así, no existe, ¿no? Y tampoco de la Bienal hay mucho esfuerzo para hacer una convivencia. A lo más que llegamos es que invitaban al curador, artista y al comisario del pabellón por país a un encuentro en donde yo esperaba que alguien te recibiera y de pronto dijera, bueno, aquí están los representantes de Egipto y los de México y lo que sea, pero es solo una recepción en un lugar increíble, pero está lleno de gente tan perdida como tú, se quedan los tres de cada país y no hay así como mucho diálogo, ¿no? Pero sí, de pronto en todos los restaurantes que están al lado, pues hay oportunidades de compartir experiencias y demás. Y otra cosa que sí me parece importante decir como anécdota y como experiencia personal, es que sí, como pabellón mexicano, sí te quedas muy corto cuando ves el nivel de los otros pabellones, ¿no? Esto que decía Roberto, que éramos los tres moviendo cosas y de pronto teníamos a Emiratos Árabes Unidos enfrente y al lado Arabia Saudita, que eran ejércitos, en Singapur, y de pronto en la inauguración nosotros no teníamos ni a la gente de difusión del INBA, no teníamos ni una hoja impresa porque no había presupuesto, y en esos países había 14 personas recibiéndote, bien vestidas, con libros, bolsas, catálogos, regalos, y de pronto dices, pues sí, no dejamos de ser un país que la cultura no les interesa, aun cuando es un escenario y un escaparate internacional, pero brutal, ¿no? Una dimensión que yo creo que sí, nos sobrepasa, y aún así creo que a pesar de todas las limitantes, creo que no quedamos tan mal, ¿no? Como, la reacción de la gente era bastante favorable, y eso calmaba un poquito esta sensación. El primer día de la inauguración, el 16 de abril de la Expo Internacional, que es cuando vino la mayor cantidad de público pesado en muchos sentidos, yo me sentía muy mal, quería ir del pabellón, ¿no? Te sientes como, pues sí, te sientes inferior, ¿no? Pero después de ver la respuesta y demás, como que ya al día siguiente recuperamos los ánimos y todo bien. Y en cuanto al tema de, por ejemplo, de la extranjería, a mí me parecía interesante justamente que dentro del arsenal y de los jardines, cuando estábamos montando, en efecto, todo el mundo es extranjero, todos saben qué estás haciendo ahí, eres como una especie de cómplice o sí, alguien que entiende lo que estás haciendo. El tema era salir de ahí, o sea, y que no casualmente también el tema de Adriano Pedrosa, de extranjeros por todos lados, también tiene que ver mucho con Venecia. Porque Venecia es una ciudad que, si mal no recuerdo en las cifras, tiene 50,000 habitantes, y de esos 50,000 habitantes crece, obviamente no en un día, sino en una temporada, hasta 50 millones de visitantes. La cantidad de extranjeros que visitan Venecia es impresionante, y lo notas en el trato. O sea, sí, los venecianos están hartos de nosotros, y se nota, y lo sientes, y después de 15 días, o sea, sí, es como una tensión por el montaje, los tiempos, etcétera, cualquier limitación, y luego con muy buen ánimo de compartir con los amigos, pero salir a una ciudad de alguna manera agreste contigo, porque son agrestes viven del que llega, pero al mismo tiempo sí es la cantidad de hordas de gente que van con
paragüitas, que tú quieres llegar a montar y vas esquivando gente y no puedes, o sea, Venecia sí tiene una vida de extranjeros flotante muy impresionante. Y claro, vivirlo desde el lado del trabajo, no estás de turista, no estás viajando, estás trabajando, entonces como que te vuelves de alguna manera una especie de Frankenstein veneciano, donde ya te sabes tu caminito, ya sabes dónde quieres el café, ya quieres llegar y no puedes enfrentar tu turista, ¿no? Es una experiencia loca en ese sentido. Y el tema se sentía muy natural. Para mí, yo nunca había estado en una Bienal de Venecia, pero este tema de extranjeros por todas partes, me lo sentí como que lo vivías, ¿no? Era como lo vivías desde que salías de tu Airbnb hasta que y entrabas en el Arsenal, entonces eso también me pareció interesante. Yo, no, una cosa, dos cosas que compartir con de lo que me preguntas. Me llamó la atención una parte, digo, por la temática que estaba manejando Adriana Pedrosa, extranjeros en todas partes, pues te imaginas que vas a hablar de inmigración y la parte oscura y la parte fuerte de la inmigración, pero creo que todos los pabellones que visitamos, ni uno tenía esta connotación reflexiva de lo que implica la migración a nivel crudo. Me llamó mucho la atención que había, en la mayoría de los pabellones, había un nivel evocativo y un nivel de introducirse a la parte amorosa, a la parte del cariño de la migración y de los extranjeros. Eso me llamó mucho la atención. Decía, bueno, pues es que hay una temática que está muy compartida en general, ¿no? Eso me pareció muy interesante y me pareció que estábamos en un lenguaje afín con lo que se estaba proponiendo, lo que se propuso. Es cierto, perdón, casi todos los títulos de los pabellones eran muy literarios y poéticos. Que eso fue también como una especie de termómetro, Sí. casi como si el mundo estuviera súper necesitado de poesía. Sí. Y la otra parte que también me llamó mucho la atención, a pesar de que pasamos por el momento de enojo, frustración, dolor, berrinche, furor también, o sea, el nivel de producción, el nivel de calidad de las exposiciones, la exposición internacional es bellísima, o sea, el nivel de las piezas son increíbles. Hay muchos pabellones que valen mucho la pena y el nivel de producción es espectacular. O sea, sí percibes que hay un gran interés por hacer las cosas con un gran compromiso y por ende una gran calidad en el proceso. Entonces eso también me llama mucho la atención. Y bueno, evidentemente volteas a ver lo que estás haciendo, volteas a ver al equipo y dices, bueno, no estamos tan alejados de esta historia, no estamos tan fuera de este circo, estamos entrando en el juego. No tendremos a lo mejor ni 6 millones de dólares que Estados Unidos puso para su presupuesto pabellón, pero con los cuantos pesos que teníamos hicimos una gran maravilla del proyecto. Entonces, la verdad es que sí fue muy educativo, muy reconfortante entender en dónde estás, ¿no? y con quién estás en el mundo viviendo de esta manera. ¿Alguien más? Ahorita que los escuchaba, pensaba yo en cuántos de nosotros mexicanos, o igual de otras nacionalidades, estamos conscientes de un sentimiento tan profundo como el que mostraste, Eric, con respecto a recordar nuestros antepasados, lo que pudieron vivir ellos. Yo soy mexicana, mis abuelos fueron mexicanos también, igual hay ahí toda esta historia de mestizaje español, etcétera, etcétera, pero en realidad yo no tengo unos abuelos como en tu caso, que vinieron de otro país, o los españoles que en la guerra civil, etcétera, etcétera, o japoneses, ¿no?, que vinieron. Y entonces me parece muy loable todo esto que han hecho, porque podemos darnos cuenta lo valioso que podemos tener otras personas que no nos involucramos en esta parte de la migración y que puede parecer muy fácil juzgar a todas aquellas personas que vienen de otros países porque podemos sentir que vienen como a agredirnos, no vamos a decir,
pero ¿cuántos, como en el caso de ustedes, ¿no?, que hablaban de estas raíces extranjeras, vienen a sumar? Y ahorita que mencionabas esta parte de estar en un lugar donde hay tantos otros países con una economía súper fuerte, de verdad, sin yo haber estado allá, haberlos escuchado ahorita, mis respetos, porque se pusieron a esa altura, en 3 pesos tal vez, pero aun cuando eran 3 o poquito, pudieron estar al nivel de todos ellos, porque el tema lo pudieron enarbolar de una manera magnífica. Digo, en mi poco conocimiento del arte o de la comunicación de esto, yo de verdad me siento muy orgullosa de que ustedes hayan llevado el nombre de México también. De verdad, muchas gracias. Ella. Pues tengo también como muchas dudas y como muchos pensamientos y reflexiones acerca de esto. Pues mi primera duda es con respecto a la cerámica, que está loquísimo que te lo echaste como en 2 meses. Fueron como muchas piezas ensambladas, supongo, para crear la pieza central, que era como flores, pero o sea, mi duda es como obviamente mucho tiempo y mucha técnica y mucha práctica, pero lo hiciste en tu casa, lo hiciste en un taller, tenías tu propio horno, como hiciste tú la pasta. También vi que había una foto de un mantel duro, supongo que era como tela remojada de cerámica y después quemada, pero eso ya no lo vi en la exposición, entonces como tenía dudas acerca de eso, y también creo que es un increíble material para como el tema, porque es lo que suele quedar como a lo largo del tiempo, es como rota o bien, o todavía como junta, es de las cosas como más que más queda de las civilizaciones pasadas, algo como tan bonito de tocar el material, y es como hay algo de lo manual y del labor de esa como manualidad que demuestra como tanto amor y tanto como consideración. Pero sí, esas son mis dudas de la cerámica. Gracias. Muchas gracias, sí. Pues debo decir que la cerámica es algo bastante reciente en mi producción. Como decía Roberto, empezamos en el proyecto previo para arte abierto y de pronto fue una intuición. ¿Está afuera? Ya no decir esa palabra. Pero justo a través de un amigo escultor, se llama Oscar Garduño, le dije, oye, quiero hacer cerámica, ¿no conoces a alguien en la Ciudad de México que me pueda dar así como el know-how de lo que íbamos a Guadalajara? Y me contactó con una gran ceramista mexicana, Carmen de la Parra, que desde que la conocí tuvimos una conexión increíble, y ella me dio todo el, pues como el saber desde el inicio de cómo amasar el barro, cómo empezar a construir, y desde muy al inicio yo quería hacer unas formas así como unos pétalos muy acuáticos y demás, y tenemos un boceto de eso. Me dijo, a ver, haz unas maquetitas pequeñas. Cuando le entregué las maquetas, me dijo, haz una pieza de 50 centímetros. Y así como, Carmen, pero nunca he hecho cerámica, no importa, algo. La hice, me dijo, ahora quiero una de 1.20, ¿no? Entonces fue como un proceso
como bastante acelerado, pero que me cautivó por completo, y ahora no puedo imaginar mi producción sin hacer cerámica. Y bueno, estas piezas, bueno, este es solo un boceto, pero por la dimensión son piezas que las placas de barro eran como de 1,30 a 1,40, dobladas y demás. No las podía quemar en el horno de Carmen, entonces fuimos a Cerámica Suro en Guadalajara, que tienen unos hornos muy grandes para poder hacer las piezas, pero de resto hice toda la producción aquí en la Ciudad de México en el taller de Carmen, y sí, me iba desde la mañana hasta la noche, y la verdad es que sí fue muy intenso ahora que lo veo en retrospectiva, pero fue tan gozoso también, como que no era algo que me pesara, ¿no? Podía hacer, no sé, 6 piezas al día. Obviamente, para quien no conoce el proceso de la cerámica, es un proceso muy largo, tardado, delicado, porque, como bien decías, es una cosa ancestral y no es otra cosa más que tierrita pegada con agua que pasa por fuego, ¿no? Entonces, uno tiene que entender y respetar los elementos, el clima, cubrirlo, destaparlo, cargarlo con un cuidado, y justo el florero, como bien viste, es una parte central que de por sí fue bastante arriesgada o riesgosa hacerla. Se me cayó como 4 veces en la construcción, y no estábamos seguros si íbamos a poder meterla al horno, porque el horno del taller a donde voy es una especie de cilindro. Entonces había que cargar esta pieza que solo el corazón pesaba como 30 kilos, pero cuando no está quemada es súper frágil, como les decía, es tierra pegada con agua. Entonces cargarla y luego meterte al horno con este peso muerto para dejar la pieza fue todo un reto, y fue curioso porque cuando le iba a quemar coincidió con que vino Gentian, el coreógrafo, que tiene un gran dominio de su cuerpo, y me ayudó a hacer todo este movimiento. Entonces, gracias a eso pudimos quemar la pieza, y sí, se ensamblan todas las hojas y flores que se le añaden, se ensamblan, y esto lo hicimos principalmente por 2 razones: porque no cabía la pieza completa en el horno, y por practicidad, porque embalar una pieza de ese tamaño y de esa fragilidad hubiéramos tenido que hacer una caja mucho más grande de la que ya de por sí mandamos, o de las varias que mandamos. Y sí, una de las ideas, que fue lo mismo que contaba Roberto, un día se me ocurrió que por qué no hay mantel fuera de cerámica, los 6 metros de mantel de cerámica, que era la idea que más me gustaba, pero eso implicaba lo mismo, una caja de embalaje descomunal, que no había presupuesto alguno mexicano que alcanzara para mover eso. Y además nos cuestionábamos muchísimo de qué pasa si el trayecto se rompe, ¿no? Ya no hay manera de hacer nada con ese mantel. Entonces probamos con un montón de telas hasta que encontramos esta, que tiene una cosa satinada, que tiene como un cierto match con los colores de la cerámica, con el esmalte y demás. Entonces dijimos, bueno, vayámonos por la segura, no podemos arriesgarnos en hacer esto. Primero, perdón por mi intento de escape, no sé cómo felicitaciones, tuve la oportunidad de verlo en vivo, y quería venir para acá para escuchar, porque me quedaron muchas cosas como dando vuelta, sobre todo la misma idea como de la esencia de unidad, que no es que había como un desarraigo de la mexicana en sí, pero todo el resto de los pabellones tenía un componente de arraigo nacionalista que era muy explícito, y me generó mucha extrañeza, y quería escucharlo de primera fuente. Y
una pregunta que tengo, que involucra a Roberto sobre todo y a ustedes también. ¿Creen que con más presupuesto la recepción hubiese sido distinta? Tengo entendido que el pabellón que ganó en Australia tenía un espejo de agua justamente, y como hay algo ahí como rencores que aparecieron dentro de esa latinoamericanidad propia que mira con distancia el primer mundo. Bueno, sé, a ver, Roberto tiene los detalles, pero sé que con más presupuesto, por ejemplo, los muros hubieran sido distintos. O sea, los muros originalmente solicitados por nosotros a UBI-Exhibit, se llama la compañía veneciana, eran muros fijos, eran muros duros, que hubieran tenido que estar recubiertos con una pintura reflectiva que le da una calidad a la proyección muy especial. Esto no se logró y se decidió. Bueno, sí, evidentemente con un presupuesto mayor tienes más posibilidades de hacer más cosas. De entrada puedes hacer viajes de scouting para entender el espacio, cómo funciona y pues prever los posibles escenarios que tienes al enfrentarte a una situación de no hay blackout, por ejemplo, o una situación que no hay contención del sonido, ¿no? O como dice Tania, el tema de los muros, o sea, habíamos certificado muros en Cala Roca con pintura reflectiva, perfectamente bien plomeados, perfectamente bien cuadrados, para que las proyecciones no se deformaran, ¿no? Sí, efectivamente todo impacta, o sea, la parte presupuestal sí es un tema. Si hubiéramos podido lograr una escala más amplia, hubiéramos podido lograr una mejor calidad en la parte de la solución en términos de los muros, la contención de la luz, hubiéramos podido tener luminarias de mucho mejor calidad, ¿no? Seguimos con deudas. ¿no? Hay que pagar todavía varias cosas. Bueno, aquí vale la pena mencionar a nuestra otra compañera, Gabriela Correa, que no oficialmente forma parte del equipo, o sea, no tiene un puesto de asistente curatorial como Roberto, pero que nos apoyó muchísimo justamente a conseguir más recursos, ¿no? Otra cosa importante de decir, por ejemplo, es que nuestro único contacto es Ana Catalina Valenzuela, que es la comisaria del pabellón. Solamente el comisario o la comisaria del pabellón tienen un contacto directo con esa cosa gigante que se llama Bienal y que nosotros nunca vimos. Por suerte, gracias a que tenemos a Roberto de aliado, él pudo hablar directamente con Guillermo, que siempre toda la diferencia también. Sí, y pues lo dije desde el principio, tener claro qué es lo que necesitas como a nivel básico, pues sí causó como el cambio de la propuesta. Decir, bueno, pues no, por más que me digas que tienes 20 proyectores ahí, usaste 20 finales pasadas, o las bocinas increíbles que tenías para el proyecto Pablo Barranco, no era el tema de la calidad del equipo, era un tema de especificidad, de algo específico para lo que estaba buscando. Sí, o sea, estiramos la liga lo más posible hasta donde no se rompiera, pero sí deseamos con el tema de decir este proyector o sea, no hay otro, y es este lente, porque si no tenemos este lente no hay proyecciones, simplemente no se puede lograr esa escala, tenemos que tener este tamaño de proyección, ¿no? Entonces es muy distinto. Entonces, sí, evidentemente con más presupuesto tienes más gente, no se te van los italianos, tienes un equipo de comunicación, tienes una inauguración, tienes vasos para los mezcales, que no tienes que estarlos comprando tú, o hablar de Amazon para que te lleve cosas en Italia. Sí, definitivamente sí hay de ver un presupuesto mal. Pero como dice... Y tiempo. Pero como dice Tania, o sea, Gaby nos ayudó a inyectarle oxígeno a la historia, porque sin eso también estaríamos todavía más ahogados en deudas, ¿no? Y bueno, regresando a tu primera pregunta sobre dónde está lo mexicano del proyecto, desde que hablamos y decidimos sí participar, porque tuvimos en realidad muchas dudas pensando en la 4T y que era un proyecto que no es nada nacionalista, dijimos, vale la pena hacer todo este esfuerzo de, bueno, nos quedan 10 días para meter la propuesta, hacer todo lo que necesitamos
para que nos baten, porque no hay escudos aztecas, calendarios aztecas en el proyecto. Y dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos. Como les decía, yo tenía ya la intuición y las ganas de trabajar este proyecto. Y dijimos, venga, está muy alineado con el statement de Adriano Pedrosa, vamos a apostarle por ahí. Y al final nos resultó bien la apuesta, tanto en México con el jurado, que fueron de las cosas que más aplaudieron, como decir, a ver, qué bien que están aludiendo a una cuestión universal de la migración, que ni siquiera habla específicamente de la historia migratoria de Albania, sino de cuestiones humanas, íntimas, universales, que le pueden tocar o a un africano, o a un chino, o a un latinoamericano. Y también nos tocó comprobar eso en Italia, con reporteros, críticos, gente de otros pabellones que nos decía, vaya qué alivio llegar al pabellón mexicano y que nos hablen también a nosotros o le hablen al mundo y no solo sea una visión súper cerrada, mexicanista, populista, nacionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso como que fue una cosa clara desde el inicio, y casi todos mis proyectos tienen eso, tratar de llevar a términos poéticos y universales una situación que sí parte desde algo personal y particular, pero llevado a un lenguaje mucho más universal, no encuentro otra palabra. Y en última instancia, que eso lo pusimos en nuestra propuesta para el IMBA, sí creo que habla de una cuestión migratoria en México de una manera muy tangencial, pero es hablar del pasado migratorio en México, de las políticas migratorias de apertura en México, que hicieron que tanto la familia de Tania como mi familia pudiera llegar hace muchos años a México, pudieran ser recibidos y se pudieran establecer y desarrollar una familia, y en última instancia estamos Tania y yo aquí como hijos de familias migrantes representando a México, ¿no? Entonces eso sí lo dejamos muy claro, era casi de las primeras líneas en el texto. Es decir, a ver, gracias a esta política migratoria mexicana podemos estar hoy en día como artista y curadora mexicanos internacionales presentando un proyecto internacional. Es que claro, el título se podía entender de dos maneras, ¿no? O sea, extranjeros, ¿cómo es el título? Extranjeros por todas partes. O sea, lo puedes entender como la gente que migra para buscar un trabajo, pero también como esta cuestión que nos está pasando en esta ciudad y en todas las grandes ciudades europeas y de Occidente, de los extranjeros que se mudan por nomadismo digital, o simplemente que ahora todo el mundo se ha convertido, quiere ser turista y estar todo el día visitando países, ¿no? Y justo era curioso porque esta semana que estaba subiendo fotos de la Bienal y que estaba viendo fotos de la Bienal, estaba leyendo un texto de Iván de la Nuez, del crítico cubano en Barcelona, pero cubano que lleva como 30 años viviendo en Barcelona, y el texto iba sobre un cartel que vio de fuera extranjeros relacionados con el tema del Airbnb, el tema de la gentrificación en Barcelona, que es algo que ha existido 30 años, pero ahora mucho más fuerte, y él hacía la comparación con los extranjeros fuera de cuando él llegó a Barcelona, las primeras oleadas de latinoamericanos que llegaban a España, y no querían que hubiera latinoamericanos, y eran justamente la gente que trabajaba de sirvientes, obreros, etc., ¿no? Y hacía un texto muy bonito que era como, imagínense una batalla entre los extranjeros que llegan a las ciudades con dinero contra los extranjeros que les están sirviendo, que son los meseros, gente de limpieza, etc., ¿no? Y justamente en esa semana, leyendo ese texto, venía vuestra otra imagen del pabellón, y justo me vino como esa idea que ahora acabas de decir, la tercera salida de la propuesta de Adriano Pedrosa, ¿no? La cuestión de todos somos extranjeros porque qué pueblo se ha quedado en el territorio encerrado durante, no sé, 1500 años o 2000, ningún pueblo, ¿no? Entonces, realmente todos somos extranjeros porque
no sé, podemos indagar mucho en nuestra historia y a lo mejor encontramos un séptima, sexta o quinta o decimoquinta generación que fue un extranjero que llegó incluso en un momento en que no existía el concepto de nacionalidad como lo entendemos ahora, ¿no? Lo hemos entendido a partir del siglo XX. Entonces me hizo gracia como encontrar esa tercera salida de la lectura del curatorial en vuestro proyecto, ¿no? Que creo que estuvo muy bien argumentado. Gracias. Pues la mirada creo que podría ser fruto un documental de toda la aventura de la cera y toda la epopeya de la cerámica y los cases y todo eso. Y pues nada más preguntarle si tendremos la suerte de verlo en algún recinto aquí en México. Sí queremos. Sí queremos eso. Pues se supone, o sea, todos los proyectos que han representado a México en la Bienal eventualmente tienen aquí una salida. Tenemos esta suerte de que esta Bienal ocurrió en año electoral. Y eso tiene unas implicaciones que van más allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Como por ejemplo, hay un tema de difusión, de cómo están manejando la difusión, porque tenía que ver con la veda electoral. O sea, por un lado había una cláusula de que no podíamos decir nada del proyecto porque nos descalificaban del concurso por el León de Oro, pero por otro lado estaba el tema de vienen las elecciones, no se puede presumir un gasto así, ¿no? Entonces, ahora que ya hubo elecciones, no sabemos qué va a pasar, pero sí está en los planes, o sea, siempre el instituto trata de traer el resultado de la Bienal a una de sus instituciones, ¿no? También tenemos que pensar que esta pieza fue concebida para ese espacio en específico, ¿no? Entonces tenemos que encontrar, más allá de lo que decide el INBA o lo que se pueda lograr, un espacio que pueda contener la idea sin manipular el concepto demasiado, ¿no? Pero en teoría sí debe de venir a México el pabellón. Ojalá. ¿Listo? Pues muchas gracias, Soma, de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Muchas gracias por esta presentación. Les invitamos al siguiente miércoles de Soma, que sucederá en el marco del Soma Summer. Se presenta el artista Carlos Morales. El formato va a ser en inglés. Entonces, les esperamos y recuerden que todos los miércoles del año son miércoles de Soma. Muchas gracias.